Hola, me llamo Chus y los libros son mi pasión, así que os voy a hablar de libros y más libros, de mis autores favoritos y de lo que me transmiten sus historias. Hablaremos de libros de fantasía y de ciencia ficción, de libros de acción y también de pasión, ¿por qué no? Como me pille el humor. Bienvenidos a mi mundo de fantasía. Y aquí, en este primer capítulo, de lo que vamos a hablar no es tanto de una novela como de un género. Os voy a hablar del género que estoy leyendo ahora. Empezaremos con el Light RPG. Vamos a empezar con un género muy joven, la literatura de juegos o Light RPG. El género, que es algo así como en español como literatura de juegos de rol, es un género que combina las novelas de fantasía y ciencia ficción con los juegos de rol, con los juegos de ordenador. En palabras de Paul Bellew, que es uno de los autores del género, es un género que permite a los lectores experimentar un juego de rol en narración. Básicamente es una novela que incluye mecánicas de juego y alguna forma de progresión que se muestran al lector bajo la forma de estadísticas con la que los jugadores de los juegos de ordenador están familiarizados y que nosotros como lectores no tenemos por qué estar. A veces son un poco desconcertantes, por lo menos al principio. La mayoría de las novelas de este género tienen lugar dentro de un juego. Es una de las características del género. Pero también hay libros donde los personajes están en un mundo que no es un juego, sino que es un mundo que tiene mecánicas similares a las de un juego. Bien, porque es el mundo donde han nacido ellos, en origen, más similar a lo que sería un libro de fantasía o de ciencia ficción convencional. Bien, porque han viajado allí voluntaria o involuntariamente, que son pues todo el subgénero de Isekai o portales o las invocaciones, por lo cual un personaje es llevado, como digo, involuntaria o involuntariamente a otro mundo, o bien el tercer género, porque las mecánicas del juego se han impuesto en nuestro mundo por una razón u otra, que suele ser un tercer subgénero, que es el que se llama el Apocalypse by System, en el que pues se trata precisamente de lo que os he dicho, de en nuestro mundo, de repente, hoy en día, todo el mundo empieza a ver unas pantallitas azules, generalmente se describen azules, no me preguntéis por qué, en las que aparecen estas mecánicas de juego, ¿no? Estos menús que te van informando, te van dando información acerca de una serie de características del personaje y de los acontecimientos que rodean al personaje. Es un género literario muy joven, que surgió hace como unos 10 años, en 2013, y que fue identificado como tal en Rusia. ¿Vale? El término parece ser que fue acuñado en una conversación entre dos de sus autores primigenios, de los primeros autores del género, como es Vasily Magenenko y Alex Boll, y un editor de una editorial rusa de ciencia ficción que se llama Exmo, se llamaba Dmitry Malkin. Y en la conversación los tres reconocieron el género como tal y le dieron el nombre. La mayor parte de los autores son norteamericanos, rusos y europeos, es decir, es un género más bien occidental, tanto en planteamientos como en escenarios. Y ahora vamos a hablar de qué son esas mecánicas de juego, que es lo que hacen un poco difícil acercarse en un primer momento a este tipo de libros. Pero os advierto que yo, como neófita del tema de los juegos, no me gustan y no juego nunca. Así que realmente tuve que aprender esto que os voy a contar ahora desde cero. No me resultó tampoco tan difícil, sobre todo si vienes de un ambiente literarios en el que has leído ya fantasía y ciencia ficción, que estás familiarizada con muchos de los datos básicos que se van a utilizar aquí en este tipo de literatura, pero que añade, como decimos, las mecánicas de juego que tienen un vocabulario muy específico que, bueno, pues al principio te puede desconcertar un poco. He de deciros que los autores suelen equilibrar muy bien en estas novelas el desarrollo narrativo y estas mecánicas de juego, es decir, no se hacen pesadas en general. Muchos de los autores incluso te las ponen en capítulos aparte para que si no quieres, pues puedas ignorarlo y saltar este tipo de información. Os pondré algunos links en los que se habla de un poco de los términos que se utilizan, pero quería hablaros al menos de 4 puntos básicos que os vais a encontrar en este tipo de literatura. Por
un lado, las ideas, el primer punto serían las estadísticas o stats, que es parte de la idea de que los personajes tienen sus características físicas y mentales, así como sus habilidades y capacidades representadas en una serie de números en una tabla. Así, por ejemplo, si un personaje tiene una fuerza de 8 y un intelecto de 4, pues se inclina más hacia habilidades físicas tipo guerrero que a mentales, que suele asociarse a los magos. ¿De acuerdo? A la inversa, si su fuerza fuera de 4 y el intelecto de 8, pues sería más bien un personaje que se inclina hacia la magia, el mago, que el guerrero. Es normal que cada autor te defina en la historia cada una de estas estadísticas. ¿Qué significa? Te lo suelen decir al principio del libro para que te hagas una idea. Aunque hay unos ciertos estándares. O sea, básicamente, una vez que has leído 3 o 4 historias, ya te orientas y suele leerse bien y no suele costarte demasiado hacerte la idea de qué representan cada cosa, ¿vale? Si no te interesan, tampoco es problemático porque no suelen afectar directamente a la historia que te cuenta el autor. Es decir, tienen una información que sobre todo apasiona a la gente que viene de los juegos, del mundo de los juegos. Como digo, los que venimos del mundo literario, que nos metemos en esta literatura precisamente porque nos gustan las historias que narran, pues bueno, te lo puedes leer y si no, pues obvias esos párrafos que te van a explicar pues cuánta fuerza, cuánta capacidad mental, qué agilidad o qué habilidades tiene con números el personaje o los personajes de la historia. Suelen aparecer además en los libros como una tabla o un listado que recibe el término de menú o estatus y que suele ser lo primero que se asocia a este tipo de literatura, ¿no? Siempre el personaje dice o piensa sobre esta palabra, menú o estatus o algo similar, y de repente aparece ante sus ojos pues toda una tabla donde aparecen estas características que os digo, estas estadísticas. Generalmente hay estadísticas físicas, como puede ser la fuerza, la agilidad, la destreza o la vitalidad, mentales, como la inteligencia, la sabiduría, la fe o el carisma, y una tercera que suele citarse en muchos libros, que tampoco ellos tienen muy bien dónde encuadrar y que cada autor le da un valor, que es la suerte. ¿De acuerdo? Aparte de esto, los menús o estatus recogen los atributos, las habilidades, los poderes, etcétera, del personaje, ¿no? Que se podrían definir como lo que el personaje sabe hacer, su capacidad para hacer cosas y los poderes que va adquiriendo conforme avanza la historia. Y con eso se terminaría el primer punto. Hemos intentado explicar un poco ligero, espero que os hagáis una idea. Segundo punto del que se habla constantemente en estos libros es la experiencia, que es literalmente la experiencia que el personaje adquiere cuando hace una determinada acción, sea luchando, sea construyendo algo. Generalmente se refiere a ella como EXP y a veces toma otros nombres, depende del autor. Como digo, esto puede crear una pequeña confusión al principio cuando empiezas a leer el libro, pero rápidamente te familiarizas con el vocabulario específico y luego ya entiendes la idea, aunque el término no sea exactamente por experiencia. Se suele representar con un valor numérico que va incrementando o decreciendo con las acciones del personaje y que determinarán su nivel. Y ese es el tercer punto, los niveles. ¿Qué son los niveles? Son el quid de la cuestión. El personaje, a través de sus acciones, incrementa su nivel, es decir, aumenta su poder y, por tanto, su capacidad para hacer más o hacer mejor las cosas. En la mayoría de los casos, los niveles son absolutos, en el sentido de que, por ejemplo, un personaje con un nivel superior siempre derrotará a un contrincante de un nivel inferior, independientemente de las leyes de la física, ¿vale? Siempre sería como un niño que se enfrenta a un mamut. No hay forma de que el niño gane el mamut. No hay forma. Pero también va a depender un poco de la historia y la flexibilidad o el realismo que el autor quiera introducir en la historia. ¿De acuerdo? Los niveles determinan el poder de cada personaje en estos libros. Generalmente el protagonista empieza como un novato, no a nivel 0, y debe ir ascendiendo conforme avanza la historia. Sin embargo, en ocasiones el protagonista empieza la historia con un poder o un nivel desmedido. Y en ese caso se dice que es un protagonista OP, overpowered, que quiere decir que es muy poderoso, excesivamente poderoso para el punto de la historia donde estamos.
¿vale? Es todo un subgénero a su vez dentro de este tipo de libros, ¿no? O sea, tienes libros en los que el protagonista empieza muy débil, por decirlo de alguna forma, y va haciéndose fuerte conforme avanza la historia, y aquellos en los que el protagonista desde un primer momento es muy poderoso y te va contando su historia a partir de ahí, ¿no? Bien, el cuarto punto fundamental en esta historia, así que quizá es lo que resulte más chocante, el sistema. Toda esta información que os he dicho viene presentada y gestionada por un sistema todopoderoso y generalmente neutral, aunque no siempre, que controla todos los aspectos de la vida en el mundo del juego. Y la diferencia fundamental con la fantasía es que este sistema aparece incluso en aquellos casos en los que no es un juego, no es un videojuego. Es decir, parece básico y perfectamente entendible que en un mundo donde se desarrollan las aventuras en un juego, que no es real, sino que el protagonista se conecta, tipo Matrix, ¿vale? Se conecta a un juego que es muy realista, pero que no deja de ser un juego, haya una inteligencia artificial, un sistema que controle todo, que marque las reglas dentro de las cuales se mueve el protagonista. Lo novedoso de esta literatura es que lleva el sistema a aquellos libros en los que el protagonista no está en un juego, sino que ha viajado a otro mundo y o ha nacido en otro mundo, en los casos en los que es así, o el tercer punto, cuando el sistema se impone en nuestro mundo y de repente todos empezamos a ver las pantallas azules. El sistema es incluso un personaje, casi un personaje, no tanto protagonista, pero sí es una figura muy importante para entender este tipo de literatura, tanto si es neutral, es decir, una inteligencia todopoderosa creada por una mítica raza en un pasado inimaginable atrás, que pone las reglas del juego, impone las reglas y es neutral en el sentido de que simplemente toma las acciones y castiga o recompensa en función de lo que has hecho o dejado de hacer, o en otros casos puede ser una fuerza no neutral, que puede ser antagonista o incluso puede ser al revés, cercana al protagonista y ayudarle, ¿no? Va a depender un poco del novelista, de la historia que te quiere contar. Entonces, estas idiosincrasias del sistema, quién y cómo se controla, es un tema específico en algunas de las historias, pero en la mayor parte de ellas es simplemente parte del escenario. Es decir, simplemente va a aparecer, tienes que tener idea que el sistema es lo que da los mensajes que le aparecen al protagonista y poco más. El quinto punto que hay que tener en cuenta, que también aparece repetidamente, que si no vienes del mundo del juego, pues te deja muy descolocado, es el tema de las recompensas o el lot, que es fundamental. Es la recompensa que recibe el personaje por realizar la acción requerida, que generalmente supone matar a un contrincante, a un monstruo o en determinadas ocasiones a otro jugador o un enemigo. Es el motor de prácticamente todas las acciones de los personajes que son en general asimilados a jugadores. Es decir, son la razón de ser generalmente, porque estas recompensas incluyen el dinero, recompensas físicas, pero también recompensas metafísicas, digamos. Es decir, te da la experiencia que hemos hablado antes, que te permite subir de nivel, que es lo que necesitas para mejorar las circunstancias de tu vida en el juego o en la vida real, si el libro de lo que habla es de un personaje que se ha visto transferido a otro mundo. ¿De acuerdo? Siguiente punto que hay que tener en cuenta, las misiones o quests, ¿vale? Que es una tarea que generalmente le encomienda al personaje, al protagonista o jugador, como queréis llamarlo, un NPC, un personaje del que muy específico que aparece en este tipo de historias, que serían aquellos, en el mundo del juego, serían aquellos personajes creados por la inteligencia artificial, es decir, que no son reales, son los personajes que dan las tareas, literalmente, y que forman parte del escenario. Hablaremos un poquito más adelante de estos, en concreto de estas figuras, pero ahora mismo lo único que tenéis que saber es que generalmente son ellos los que dan las misiones. No siempre, a veces es directamente el sistema quien da las misiones. Va a depender un poco de la historia que te cuente. La persecución de estas misiones es muy importante para el protagonista.
porque es el hilo de la historia, una misión o una sucesión de misiones que tienen que ir cumpliendo para llegar al objetivo, al punto final del juego o al punto final de la historia, aunque cuando estamos hablando de un mundo y de un juego esto es más flexible. ¿De acuerdo? Aquí las misiones se interpretarían más como pistas que recibes para ir resolviendo los problemas en los que se va encontrando, con los que se va encontrando el protagonista. Bien, otra palabra que te va a aparecer constantemente, el dungeon o instancia o mazmorra, como quieras, ¿no? Es una suerte de laberinto, normalmente subterráneo, donde existen monstruos de diferentes niveles que los jugadores enfrentan para ganar recompensas y niveles a su vez. Suelen tener estos monstruos también niveles y o bien rangos que definen la dificultad de recorrer, de cumplir la instancia. Es decir, no es lo mismo entrar en una instancia que tiene un nivel 2 que tiene aquí ya que tenga un nivel 12, ¿vale? La dificultad va a ser diferente y por tanto los riesgos y las recompensas también serán diferentes. Depende de la historia, estas instancias serán sitios donde el protagonista no puede morir, o sea, si falla, vuelve al principio y vuelve a empezar, como pasa en los videojuegos. Depende en otras historias, lo que va a ocurrir es que realmente el recorrer que se dice así, o el entrar a una instancia es cuestión de vida o muerte. Puedes morir dentro, pero las recompensas hacen que sean suficientes como para que los personajes se arriesguen a recorrer o a cumplir o a intentar terminar estas instancias. Hay todo un subgénero también dentro de esta literatura cuyo protagonista es precisamente una instancia. El corazón de una instancia es el que fabrica o hace la instancia para que otros personajes, otros jugadores puedan recorrerlo. Crean la instancia para que otros la disfruten o la sufran, depende de cómo lo quieras ver. El otro punto que tenéis que tener en cuenta es la idea del avatar, que si habéis visto la película Avatar, pues os hacéis una idea un poco de lo que quiero decir. Es la forma que toma el jugador para interactuar dentro del juego. Puede ser muy diferente de su forma real o puede ser igual. Puede ser su propio cuerpo u otro, dependiendo de la historia. Pero en todos los casos será mejorable o diseñable en función de las estadísticas y los niveles, incluso de la clase que se elija. Lo que quiero decir aquí es que aunque básicamente tú puedas empezar con un doble de ti mismo, o incluso si es uno de los libros en los que no es un mundo virtual, o sea, no entran en un juego, sino que van a otro mundo, empiezas con un avatar, un cuerpo físico, incluso en los casos en los que se viaja a otro, a veces no llegan con su cuerpo, sino lo que hace es ser lo que llaman una transmigración, es tu alma la que va o parte de ti, pero no tu cuerpo físico, que es recreado a su vez en el mundo de destino y por tanto puedes elegir desde la raza a la que quieres jugar a las características físicas con las que quieres empezar a vivir en el otro sitio. Y evidentemente en función de los niveles y de los poderes que vas adquiriendo, esa forma va cambiando. Así tú empiezas con una fuerza de 3 y vas poniendo puntos, vas avanzando, pues de 3 pues puedes llegar a 30, ¿vale? Evidentemente eso va a afectar a tu cuerpo como es, ya cómo te mueves a todo ello si lo pensáis, ¿no? Lo mismo con cualquiera otra de las estadísticas de las que hemos hablado al principio. Lo último que os quería comentar es el tema de los arquetipos. Que esto sí que viene directamente del mundo del juego también, que nos resulta un poco familiar a lo mejor, o os pasa como a mí, que resulta un poco familiar por los viejos dibujos animados, por ejemplo, Dragones y Mazmorras, aunque no hayáis jugado los juegos, que es los tipos de personajes en que se divide la historia. Hay, entiendo yo, 3 tipos, básicamente, que serían los aventureros, los artesanos y los NPC que hemos hablado antes. Los aventureros suelen ser los protagonistas, son los personajes que buscan activamente aventuras, que hacen frente a los monstruos o exploran las instancias. A veces van solos, pero lo más normal es que vayan en grupos y generalmente el grupo que se considera ideal suele ser unas 5 personas.
¿de acuerdo? Generalmente los aventureros pertenecen a un gremio, el gremio de aventureros se suele llamar, que es quien les va a dar las tareas a cumplir, es quien les da los rangos y que es quien les paga. Suelen clasificarse en rangos de metal, es decir, incluso tienen literalmente medallas o plaquitas que denotan su nivel, que suelen ir normalmente de bronce, hierro, acero, plata, oro, mitril, etcétera, ¿vale? A veces el rango más bajo no es bronce, sino que es estaño, ¿vale? Otros autores, en vez de utilizar metales, utilizan letras, que también aparece muchísimo. ¿Qué es las letras? En este caso sí que es un poco más complicado, porque, ojo, el rango más bajo suele ser F, y conforme subes de nivel, vas retrocediendo en el alfabeto, de tal manera que el nivel más alto sería A. Pero cuando ya superas el nivel A, que es el nivel superior, entrarías al S, doble S y triple S, que sería ya, bueno, prácticamente un dios por el triple S. Es una persona con unos poderes ya muy increíbles, prácticamente en todos los libros del género. Y estos aventureros se suelen diferenciar o suelen estar repartidos en una serie de clases. Y aquí sí que os va a sonar un poquito más el tema de dragones y mazmorras. Están los guerreros, que suelen estar al frente del grupo, que actúan como tanques, que atraen la atención de los ataques y guardan a sus compañeros y que causan daño de cerca, generalmente con una espada. Estaría el guardabosques o arquero, que son aquellos que hacen daño a distancia, usando un arma pues que dispara o que requiere una distancia, como puede ser un arma. Luego están los rogue, pícaros, asesinos o ladrones, que son aquellos que atacan desde el sigilo. Están encargados de hacer daño de cerca, pero encubiertamente. Esa es la diferencia con el tanque. Siempre digamos que atacan desde las sombras. Y generalmente su arma favorita es una daga, ¿no? Son también ellos quienes descubren y también ponen las trampas que hay en todas estas instancias, en los dungeons, pensar un poco las aventuras, en las películas de aventuras tipo Indiana Jones, ¿no? Todas esas trampas que hay cuando va en busca del tesoro y que tiene que recorrer la cueva con las flechas que se disparan desde las paredes o el suelo que se abre de repente, las trampas que van apareciendo, ¿no? Pues siempre en las instancias va a haber de este tipo de trampas. Y es precisamente este tipo de personajes las va descubriendo o las prepara, en otros casos, para que otros caigan en ellas. El cuarto tipo de clase serían los magos, brujos, hechiceros, invocadores, depende de la historia, van a tener un nombre u otro, y que son aquellos que usan la magia, ¿vale? Que causan daño usando magia de 1000 tipos. La diferencia va a depender totalmente del autor, si el origen es en tipo de magia de lo que teníamos, luz, oscuridad, fuego, hielo, o sea, elemental podríamos decir, o puede ser un invocador que lo que hace es pues invocar demonios o formas de otro mundo, de otras dimensiones que luchan por ellos. Esto va a depender totalmente. Incluso los necrománticos sería un tipo de invocador en el que lo que hace es levantar a los muertos que luchan por ellos, ¿no? Es un poquillo, sería esa idea. Y por fin he dejado en el último punto, porque suelen tener una clasificación un poco diferente, que son los sanadores o sacerdotes, que a veces son la misma clase, que son los que se encargan de curar y dependiendo del libro, dependiendo de la historia, también pueden resucitar a sus compañeros, ¿vale? Esto es importante. En muchos de estos libros la muerte no es final. Sí, o bien porque hay una mecánica de respawn, es decir, que vuelves a la vida si fallas, pero vuelves en un punto un poco más atrás y puedes seguir luchando. Este sería un punto, sobre todo esto es fijo en los libros en los que se desarrolla en el mundo de un juego, es un juego, pero también aparecen en los libros en los que el protagonista viaja a otro mundo, es decir, el jugador, el protagonista juega con la ventaja de que si muere no es el final, vuelve. Ahora, las penalizaciones que puede tener depende de la historia. Y hay veces que esta vuelta a la vida, esta respawn, es automático, va a aparecer en un punto que han elegido, un altar normalmente se llama, y va a renacer allí, o en otras ocasiones tiene que ser un sacerdote, un sanador, alguien, un mago, alguien
generalmente, como digo, son esos sacerdotes quien hagan el hechizo para devolverles, para resucitarles, para devolverles a la vida. Generalmente estos personajes no atacan, suelen ser lo que se llaman no combatientes y suelen estar defendidos en los grupos pues, por todos los demás, ¿no? Por lo que les viene a cuento. Como viene de la mecánica de juegos, pues muchas veces estos personajes no suelen ser los favoritos, los protagonistas favoritos. O sea, la idea es que son de apoyo, que son soporte, no son el aventurero de primera línea, no es lo que se asocia. Entonces tienen una connotación a veces un poco despectiva, que los mismos autores reconocen y corrigen en algunas historias. Es decir, vas a tener historias en que los protagonistas son sanadores, sacerdotes, ¿de acuerdo? Pero ya se encargan ellos de explicarte que lo hacen un poco deliberadamente porque generalmente se considera un poco pues de menos, ¿vale? Es como que lo necesitas, bueno, una clase un poco secundaria, da la impresión, por lo menos leyéndolo. El segundo tipo o arquetipo que yo encuentro en estos libros son lo que se llaman los artesanos, que son los personajes que no se dedican a la aventura, son los que persiguen una profesión, que pueden ser alquimistas, pueden ser chefs, herreros, artistas, etcétera, lo que se os ocurra. En casi todas las historias, los aventureros tienen una segunda clase o profesión que se incluiría en esto. Es decir, suelen ser, por ejemplo, una combinación muy típica es el guerrero que además es herrero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque quiere aprender a hacer sus armaduras y sus armas. Es, como digo, un tipo un poco diferente que te encuentras en estos libros y que conste que hay, y cada vez más hay muchos libros en los que el protagonista es un artesano, no un guerrero. Entonces te va contando su historia y sus avances desde el punto de vista, no porque no luche en el libro, que como digo, estos son libros de muchísima acción y siempre aparece lucha, pero no es lo principal, no es lo que buscan. Ellos lo que buscan es mejorar sus habilidades pues en la profesión que tienen, ¿de acuerdo? Y mejoran a través de allí. Por ejemplo, puede ser también un mercader, ¿no? Un comerciante se incluiría en este grupo, que no sería propiamente un artesano, sería, si quieres, los no combatientes, e incluso los sanadores de los que hemos hablado antes se incluirían también aquí. Son este segundo tipo de personajes que no están dirigidos directamente y en principio a lo que es la aventura de acción, a la acción, ¿de acuerdo? El último arquetipo sería los NPC, de los que hemos hablado antes. Los Non-Playable Character o PNJs, personajes no jugables en español. En origen eran los personajes de un videojuego que no pueden ser controlados por los jugadores, es decir, que no pueden ser jugados por ellos, y cuyo comportamiento suele ser automático y muy preestablecido. En la literatura son un tópico recurrente y su realismo contribuye a la inmersión en caso de los juegos. Lo que quiero decir con esto es que cuanto más realistas son este tipo de juegos, que en los juegos hoy en día son parte del escenario, pero en un juego de los que hablan este tipo de literatura, que son juegos enormemente inmersivos, donde la diferencia con la vida real es mínima, no hay diferencia entre la vida real y el juego en la mayor parte de los sentidos. Precisamente la vitalidad, el realismo de estos personajes son los que definen estos mundos. Evidentemente, los jugadores son una parte pequeña de la población que hay en este mundo. La mayor parte de personajes van a ser precisamente estos personajes que en origen son de inteligencia artificial, son parte del juego, son parte del sistema. Esa sería la idea original. Entonces, cuanto más realistas son, cuanto más interacción puedan tener con el jugador de modo natural, más realista es el mundo y más realista es lo que ocurre en el juego. Y si es un caso en el que el protagonista se ha ido a parar a otro mundo que tiene características de videojuego, estas características de las que estamos hablando, a veces se utiliza este apodo para referirse a los nativos de ese mundo, dependiendo del juego, con mayor o menor desprecio. O sea, depende del juego, se juega mucho con este. Es un concepto que aparece reiteradamente para positivo y para negativo, por precisamente esa asociación que tiene esta literatura con los videojuegos. La interacción con ellos va a definir mucho algunas de las historias de las que vamos a hablar. Y hay novelas en las que los protagonistas no son los jugadores, sino precisamente son este tipo de jugadores. ¿De acuerdo? Bueno, creo que he tocado los puntos más importantes de este género,
que os quería introducir antes de hablar. No os asustéis por todos estos términos que os he dado, porque como tantas veces pasa, es más difícil explicarlo que leerlo. Una vez que te pones a ello, y los autores suelen ser muy pacientes y te van explicando los términos y te insisten, de forma que, como digo, al cabo de un par de libros o 3 que ya has leído, te haces una idea, creas unas referencias y al menos lo entiendes en general lo que quieren decirte cuando utilizan este tipo de términos. Os voy a hablar también de algunos términos, solo algunos, que van a aparecer de manera reiterada en las historias, por lo que te digo, porque salen muchas veces, generalmente, como digo, explicados, pero bueno, no está mal, van a ser muy poquitos, hay muchísimos términos, pero los más populares, los que van a salir seguros, si os animáis a leer alguno de los libros, son algunas siglas que se refiere a unas acciones determinadas. Os explico algunos. El AOE, Area of Effect, es un término usado sobre todo en juegos de rol o de estrategia para denominar ataques o hechizos cuyo efecto abarca una determinada área, afectando a todos los objetivos dentro de ese área. Son ataques que afectan a un grupo o a un área determinada que afecta a un grupo a su vez, en vez de a uno solo. Por ejemplo, imaginaros que el protagonista puede hacer que hierbas agarren los tobillos del grupo que les está atacando, de los atacantes, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un ejemplo de area effect. El CD o cooldown, este es muy importante, es algunas habilidades y objetos tienen tiempos de reutilización, es decir, después de usarlos tienes que esperar un tiempo establecido antes de poder usarlos nuevamente. También depende, como digo, el uso más o menos extendido de esto y la rigidez va a depender mucho del autor y de la historia que te está contando. Si se acerca más a un tipo de juego o es más realista, más un mundo, digamos, más cercano a la vida real, en cuyo caso, bueno, pues esto es un poco orientativo. Pero lo que se refiere es que hay algunas habilidades que solo pueden usarse un determinado número de veces en una pelea o incluso solo una vez porque requieren tiempo de recarga, como diríamos, ¿vale? El otro que os va a parecer muchísimo, los dots o damage on time, que son habilidades que en vez de hacer daño al impactar, dejan un remanente que hacen daño en el tiempo. Es decir, por ejemplo, a ver si os pongo un buen ejemplo. Una flecha te hace daño en un momento cuando te impacta, pero un dot, un hechizo de este tipo, por ejemplo, sería un envenenamiento que te va debilitando en el tiempo. ¿De acuerdo? Tú en un primer momento no lo notas, pero conforme más tiempo va pasando, más débil te encuentras. El siguiente tipo es el DPS, Damage per Second. A ver, técnicamente lo que significa es la capacidad de daño que tiene un personaje o un arma. Yo generalmente me lo he encontrado para describir el tipo de personajes que causan daño, pero que no son el tanque. Claro, aquí queda la duda. ¿Qué son los tanques? Porque los he mencionado antes, pero no os he explicado. Los tanques son aquellos guerreros que en un grupo mantienen la atención del enemigo mientras que el resto del grupo ataca. Entonces cumplen una doble función. Sirven por un lado como anzuelo, como atrayendo el daño del enemigo, y por otro lado como escudo protegiendo a sus compañeros. Mientras ellos cumplen este rol, este papel, el resto del grupo ataca. El resto del grupo serían los DPS, los DPS, es decir, son todos aquellos miembros del grupo que atacan aparte del tanque. Vuelvo a decir, tanto tanque como DPS estamos hablando de roles, no son clases. Cualquier jugador puede ser o tanque o DPS, depende de la situación. Generalmente los DPS a quien se refiere pues suelen ser guerreros, los arqueros, los pícaros, los magos, todos aquellos que atacan y causan daño. Mientras que no son DPS pues los que no atacan, por ejemplo, los sacerdotes y los sanadores, que normalmente no entran en la batalla, sino que están, como digo, de apoyo, como hemos hablado antes. El siguiente término que os va a parecer muchísimo, el PK. PK o Player Kill o Painkiller o Player Killer, que es un término de juego también, que lo que se refiere es
el enfrentamiento entre dos jugadores a muerte. Es decir, se refiere a matar a un personaje controlando a un personaje que controla a otro jugador, un avatar contra avatar, ¿vale? Es decir, que es cuando dos jugadores se enfrentan en vez de un jugador contra un robot, contra una inteligencia artificial, si es un juego de ordenador. En estos casos tiene doble significado. Sí que se refiere a este tipo de batallas, no tienen por qué ser que conste asesinatos, sino que se refiere a enfrentamientos entre jugadores. Por ejemplo, una batalla en la que los jugadores participan en los dos lados sería precisamente una batalla de player killers, porque van a enfrentarse jugadores y van a morir en los dos bandos, ¿de acuerdo? Pero también tiene un efecto peyorativo, negativo, porque también se aplica a aquellos jugadores, aquellos personajes también en el mundo de la novela que derivan su poder y placer de matar a otros jugadores constantemente para hacerles perder pues lo que tienen, porque generalmente las muertes, como te digo, aunque no sean definitivas, es decir, que aunque vuelvan a renacer, tienen unas penalizaciones. Entonces el player killer, el jugador que juega esto, pues recibe, digamos, premios rápidos por hacer esto, por matar a otros personajes. Y se supone que hay grupos enteros de personas que se dedican a esto. Entonces tiene esta connotación negativa. Este es un término que sobre todo os vais a encontrar cuando las novelas tienen lugar en un mundo del juego, ¿vale? Cuando las novelas ya aparecen como en un mundo real, o sea que tiene características de videojuego, pero que es un mundo real, no es tan común, más que como una referencia al tipo de asesino en serie, podríamos decir, ¿no? Pero realmente son mucho más comunes, lo vais a encontrar en ese otro tipo de novelas. Y por último, uno que vais a encontraros también mucho, un término que quizás es el que menos explican y que te deja muy descolocado cuando vienes de fuera del mundo del juego, que son los PUG o Pick-up Group, que es un término utilizado en los juegos de línea que describe a los jugadores que han formado un grupo con otros jugadores, pero que nunca, que no se conocen entre sí, que no se han conocido antes de formar el grupo. Es decir, son como equipos que se hacen en el momento, ¿vale? Y como tal, como la gente no se conoce y suelen ser muy problemáticos, es un término generalmente peyorativo despectivo, ¿vale? Bueno, creo que he tocado los puntos más importantes de esta literatura para que aquel que se anime al menos tenga una referencia a su inicio. Y a partir de aquí, no os preocupéis, que los autores, lo que digo, lo explican y lo explican normalmente muy bien en los libros y poco a poco os vais familiarizando, vais entrando. Esto es exactamente igual que cuando empiezas a leer fantasía o ciencia ficción, que al principio puede costar, pero luego, bueno, te haces con el mundillo y ya vas entendiendo de qué va, aunque haya algún término en concreto que tengas que buscar en un libro determinado porque no sepas muy bien de qué está hablando el autor. Pero las historias se siguen estupendamente. Hecha la introducción, también quería contaros un poquito cómo tropecé yo con esto, porque fue de pura casualidad. A mí es un tipo de literatura que me había encontrado en ocasiones, no tanto este género, sino digamos su precedente, que es aquellas novelas de fantasía en las que los protagonistas normalmente se veían trasladados a otro mundo y tenían que ejercer una serie podían elegir una serie de funciones como era lo de ser el guerrero, el mago o ser el arquero, un poco siguiendo los arquetipos o los estereotipos del Señor de los Anillos o de Dragones y Mazmorras. No era como tal un subgénero, nunca creo que llegó a ser un subgénero dentro de la fantasía, eran algunas novelas de fantasía sin más, pero como digo, lo que especifica y diferencia este tipo de literatura es la introducción de las mecánicas del juego, ¿de acuerdo? Es lo que hace diferencia y unos términos muy exactos y unos prototipos y unos estereotipos muy, muy particulares de este género. Bueno, pues ¿cómo empecé? ¿Cómo tropecé? Pues pura casualidad. La típica tarde de aburrimiento que no sabía muy bien, no encontraba libros, no sabía qué leer y me tropecé con una serie de un autor que no conocía, que vi inmediatamente que era pues precisamente
que era de este tipo de literatura, que me había tropezado con ella muy a menudo en mis búsquedas, muy a menudo en los últimos años, porque como os digo, tiene muy poquitos años. Yo esto ya llevo leyendo varios años, o sea que sería al principio, no lo sé, hará unos 6 o 7 años, y me tropecé con un autor que se llama Vasily Mayenenko, que precisamente es uno de los autores que le dio nombre al género, y una de sus obras, para mí, la mejor que tiene, que es The Way of Shaman, Camino del chamán sería en español. Está traducida como La senda del chamán. Y, y bueno, son 7 libros la serie, el último publicado, si no recuerdo mal, en 2018. Me pareció curioso el resumen y decidí intentarlo y me sorprendió mucho. Reconocer que me abrió todo un mundo de libros. Desde entonces he leído muchísimos del género. Tengo autores que me gustan más y autores que me gustan menos, o autores algunas de las historias de algunos autores que me gustan más y otras que me gustan menos dentro del mismo. Y bueno, os voy a comentar algunas de mis favoritas. No entra más valoración que simplemente historias que a mí me han gustado. No implico absolutamente nada con esta clasificación. Hay muchos autores, muchas novelas. Hay novelas muy populares que a mí particularmente no me han gustado, y algunas de las que os voy a hablar, en cambio, no son para nada populares. O sea que es simplemente mi gusto particular. Os quería hacer 2 incisos respecto a esta literatura también. Como digo, es una literatura que fundamentalmente está escrita en inglés y en ruso. Hay algunas cosas traducidas al español, generalmente de autores rusos, menos de autores ingleses, no sé por qué, pero que la vais a encontrar fundamentalmente en inglés. La mayor parte de autores son indies, es decir, son autores que autopublican. Eso quiere decir que tiene el habitual problema de este tipo de literatura, bueno, de este tipo de autores, que por un lado hay muchísimo, estupendo, es genial. Por otro, la calidad varía salvajemente. Vais a encontrar libros que son prácticamente ilegibles porque están muy mal escritos o porque son traducciones malísimas, que, bueno, que es que no hay forma de leer. Son realmente, es vergonzoso incluso que algunas de esas traducciones se colguen como tal, como además a través de editorial, cosa que no se entiende. Y el otro punto que suele ser muy común, el índice de abandono. Muchos de estos autores escriben una historia o dos, un libro o dos, quiero decir, con la idea de escribir más. Se nota básicamente en los libros, tú te das cuenta que el autor ha planeado más, te deja la historia cortada, pero no las termina. Es muy frustrante, he de deciroslo, puede ser desesperante, pero para mí es una valoración que tenéis que hacer cada uno. Para mí, el placer de los libros que he leído, bueno, pues sí, me frustra que no estén acabadas, pero bueno, he disfrutado del primero, el segundo o el tercer libro y bueno, me doy satisfecha con eso, aunque me gustaría que acabaran, sinceramente. Hay algunas editoriales, algunas están publicadas por pequeñas editoriales que se ve que a lo que se dedican es a corregir un poco, a mejorar en el caso de las traducciones, poner una traducción decente, y poco más. No son las grandes editoriales, no son conocidas. Es un género que se ha hecho muy popular y por tanto ya hay autores de algunos otros géneros que ya son de renombre, con editoriales conocidas, que tienen alguna novela de este género, como pasa con el género posapocalíptico, tipo zombies y demás. Pero generalmente es un mundo en el que os vais a mover entre indies y pequeñas editoriales muy desconocidas que ofrecen poco más que el servicio de publicación. Los autores a veces escriben en inglés, pero no es su lengua nativa y en algunos casos se nota. En otros no, escriben muy bien y si no te dicen que no es, ni te enteras. Pero en algunos casos, en fin, que os vais a encontrar mucha diferencia de calidad y es, como digo, muy propio de esta literatura. También es muy propio que sean series largas, ¿vale? Yo no sé si es por la herencia que tienen o la raíz que tienen con el mundo de la fantasía, donde ya sabéis que las trilogías del Señor de los Anillos son la ley prácticamente. Tienes que escribir un libro de fantasía, parece que casi estás obligado a escribir una trilogía, cuanto menos, si no más larga. Pero también yo creo porque el tipo de literatura que es de ir avanzando a través de misiones y de ascendencia de poder del protagonista, invita mucho a escribir una historia tras otra.
De acuerdo, entonces suelen ser series largas. A veces el autor pierde un poco el rumbo de la historia o llega a un punto en el que, o por lo menos a mí me parece, que se hacen un poco reiterativas y un poco cansinas, ya siempre en la misma batalla para un final similar, desde mi punto de vista. No, obviamente no todos los autores, no todas las historias, y depende un poco del humor que te coja, como todos los libros, o por lo menos así me pasa a mí. No es lo mismo leer un libro una temporada que otra. Un libro que no me ha gustado en enero, a lo mejor lo retomo en octubre y me parece maravilloso y me lo acabo leyendo y acabo leyendo todo lo que tiene ese autor. Me ha pasado más de una vez, o sea que ojo con esto. Es una literatura escapista, como toda fantasía y ciencia ficción, donde un personaje normal que lleva una vida anodina y aburrida se encuentra de repente protagonista de una gran historia. Creo que esto es algo que nos gusta a todos, el soñar cómo podríamos ser, a dónde podríamos llegar si nuestras circunstancias hubieran sido diferentes. Te deja también, por lo menos a mí, me deja esperando el momento en el que el mundo virtual mejore, que realmente el metaverso del que ahora se habla tanto y que nos están vendiendo por todas partes se haga real, donde tengamos una alternativa a el mundo a veces enormemente aburrido y monótono que vivimos, el mundo que nos rodea. Y que podamos, por tanto, a través de este mundo virtual, acceder a otras vidas, vivir otras vidas y llegar a otros mundos. En fin, es un sueño bonito que espero y creo que llegaremos a ver todos en un futuro no muy lejano. En las historias que se desarrollan dentro de un mundo virtual se plantea también la idea de la la compresión temporal, es decir, donde una hora de juego corresponde a unos minutos en la vida real. O, de hecho, de otra forma, cuando estás una hora jugando en el mundo real, pero dentro del juego puedes vivir en esa hora o bien 2 horas o bien 2 días, es decir, depende un poco de la compresión que te plantee el autor. Lo que permite, claro, abre puertas a un montón de ideas en todos los terrenos, porque si de repente puedes expandir y jugar o disfrutar durante muchísimo más tiempo por el precio de un poquito de tiempo de tu vida, bueno, pues la verdad es que te lleva a pensar y a valorar de otra forma esto. Pero también te plantea otro tipo de futuro, un futuro donde parte de nuestra vida se desarrollará en mundos virtuales, no solo porque juguemos, sino porque trabajemos en esos mundos. La idea es que llegará un punto en que si esto va adelante, si este mundo virtual se hace real, donde merecerá la pena económicamente, donde será más rentable que trabajes. Pensad en la aplicación de la compresión temporal que estamos hablando en el mundo laboral, para lo bueno y lo malo. Que trabajes en el mundo virtual. En vez de ir a tu oficina físicamente, te desplaces virtualmente a tu oficina y desarrolles tu trabajo en menos tiempo de la vida real. Tu cuerpo vivirá unas horas que tu mente no viva. Claro, también las consecuencias que puede tener esto, bueno, la verdad es que te causa muchísimas preguntas. Como todo avance humano, es un planteamiento que asusta un poco, porque como tantas otras cosas puede tener grandes aplicaciones y unos efectos absolutamente desastrosos, aplicaciones muy negativas. ¿Qué será? ¿Cómo ocurrirá? Por ejemplo, uno de los efectos negativos que más se acusa a este tipo de planteamiento es la pérdida del contacto humano. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto es real el miedo? No es interacción humana la que se da dentro del juego. Cuando interactúas entre avatares, y más si las diferencias entre tu cuerpo físico y tu cuerpo virtual de cara a sentimientos, a tu vida mental, si no es física, sean prácticamente nulos. Es que te iba a preguntar, también es verdad que esto también causa miedo porque a su vez causa, bueno, puede ser causa de un montón de pesadillas, pensar en todo lo que es la explotación de todo tipo que se puede dar en este sentido, desde la explotación sexual a los crímenes, bueno, en fin, es infinito el tema. Al final creo que como todo los descubrimientos que hemos ido desde el principio desarrollando los seres humanos, es el uso que hagamos de ellos, es lo que va a marcar si va a ser bueno o malo. Y creo que al final será una mezcla de ambas, como suele ocurrir casi siempre. Y los autores que escriben esto, que muchos de ellos son muy jóvenes, no todos, pero algunos de ellos son muy jóvenes, intentan reflejar esto. ¿Cómo lo ven ellos? Intentan reflejar las luces y las sombras de este nuevo futuro. Este nuevo futuro que puede que sea nuestro futuro. Espero que hayáis disfrutado de mis divagaciones mentales sobre este género
y que estéis dispuestos a darle un intento. En los siguientes capítulos os iré hablando de autores y obras en concreto dentro de este género y posteriormente, bueno, depende cómo me dé el humor, cambiaremos de género y hablaremos de otros libros y otros autores. Bueno, hasta otra. Bueno, creo que he tocado los puntos más importantes de esta literatura para que aquel que se anime al menos tenga una referencia a su inicio. Y a partir de aquí, no os preocupéis, que los autores, lo que digo, lo explican y lo explican normalmente muy bien en los libros y poco a poco os vais familiarizando, vais entrando. Esto es exactamente igual que cuando empiezas a leer fantasía o ciencia ficción, que al principio puede costar, pero luego, bueno, te haces con el mundillo y ya vas entendiendo de qué va, aunque haya algún término en concreto que tengas que buscar en un libro determinado porque no sepas muy bien de qué está hablando el autor. Pero las historias se siguen estupendamente. Hecha la introducción, también quería contaros un poquito cómo tropecé yo con esto, porque fue de pura casualidad. A mí es un tipo de literatura que me había encontrado en ocasiones, no tanto este género, sino digamos su precedente, que es aquellas novelas de fantasía en las que los protagonistas normalmente se veían trasladados a otro mundo y tenían que ejercer una serie podían elegir una serie de funciones como era lo de ser el guerrero, el mago o ser el arquero, un poco siguiendo los arquetipos o los estereotipos del Señor de los Anillos o de Dragones y Mazmorras. No era como tal un subgénero, nunca creo que llegó a ser un subgénero dentro de la fantasía, eran algunas novelas de fantasía sin más, pero como digo, lo que especifica y diferencia este tipo de literatura es la introducción de las mecánicas del juego, ¿de acuerdo? Es lo que hace diferencia y unos términos muy exactos y unos prototipos y unos estereotipos muy particulares de este género. Bueno, pues ¿cómo empecé? ¿Cómo tropecé? Pues pura casualidad. La típica tarde de aburrimiento que no sabía muy bien, no encontraba libros, no sabía qué leer y me tropecé con una serie de un autor que no conocía, que vi inmediatamente que era pues precisamente que era de este tipo de literatura, que me había tropezado, como os digo, no había jugado, pero sí que me había tropezado con ella muy a menudo en mis búsquedas, muy a menudo en los últimos años, porque como os digo, tiene muy poquitos años. Yo esto ya llevo leyendo varios años, o sea que sería al principio, no lo sé, hará unos 6 o 7 años. Y me tropecé con un autor que se llama Vasily Mayenenko, que precisamente es uno de los autores que le dio nombre al género, y una de sus obras, para mí la mejor que tiene, que es The Way of Shaman, Camino del chamán sería en español, que no sé si está traducida, voy a consultarlo un segundo. Efectivamente está traducida como La senda del chamán. Y bueno, son 7 libros la serie, el último publicado, si no recuerdo mal, en 2018. Y a ver, que confirmo que si no os quiero decir mal los datos, por si acaso efectivamente en febrero de 2018 fue cuando se publicó el 7º libro. Me pareció curioso el resumen y decidí intentarlo y me sorprendió mucho. Reconocer que me abrió todo un mundo de libros. Desde entonces he leído muchísimos del género. Tengo autores que me gustan más y autores que me gustan menos, o autores, algunas de las historias de algunos autores que me gustan más y otros que me gustan menos dentro del mismo. Y bueno, os voy a comentar algunas de mis favoritas. No entra más valoración que simplemente historias que a mí me han gustado. No implico absolutamente nada con esta clasificación. Hay muchos autores, muchas novelas. Hay novelas muy populares que a mí particularmente no me han gustado y algunas de las que os voy a hablar, en cambio, no son para nada populares. O sea que es simplemente mi gusto particular. Os quería hacer 2 incisos respecto a esta literatura también. Como digo, es una literatura que fundamentalmente está escrita en inglés y en ruso.
Hay algunas cosas traducidas al español, generalmente de autores rusos, menos de autores ingleses, no sé por qué, eh, pero que la vais a encontrar fundamentalmente en inglés. La mayor parte de autores son indies, es decir, son autores que autopublican. Eso quiere decir que tiene el habitual problema de este tipo de literatura, bueno, de este tipo de autores, que por un lado hay muchísimo, estupendo, es genial. Por otro, la calidad varía salvajemente. Vais a encontrar libros que son prácticamente ilegibles porque están muy mal escritos o porque son traducciones malísimas que, bueno, que es que no hay forma de leer. Son realmente, es vergonzoso incluso que algunas de esas traducciones se colen como tal, como además a través de editorial, cosa que no se entiende. Y el otro punto que suele ser muy común, el índice de abandono. Muchos de estos autores escriben una historia o dos, un libro o dos, quiero decir, con la idea de escribir más. Se nota básicamente en los libros, tú te das cuenta que el autor ha planeado más, te deja la historia cortada, pero no las termina. Es muy frustrante, he de deciroslo, puede ser desesperante, pero para mí es una valoración que tenéis que hacer cada uno. Para mí, el placer de los libros que he leído, bueno, pues sí, me frustra que no estén acabadas, pero bueno, he disfrutado del primero, el segundo o el tercer libro y bueno, me doy satisfecha con eso, aunque me gustaría que acabaran, sinceramente. Como hay algunas editoriales, algunos están publicados por pequeñas editoriales que se ve que a lo que se dedican es a corregir un poco, a mejorar en el caso de las traducciones, poner una traducción decente y poco más, no son las grandes editoriales, no son conocidas. Eh, es un género que se ha hecho muy popular y por tanto ya hay autores de algunos otros géneros que ya son de renombre con editoriales conocidas que tienen alguna novela de este género, como pasa con el género posapocalíptico tipo zombies y demás, que también pasa lo mismo. Pero generalmente es un mundo en el que os vais a mover entre indies y pequeñas editoriales muy desconocidas que ofrecen poco más que el servicio de publicación. Tenéis que tenerlo en cuenta. Los autores muchas veces escriben en inglés, pero no es su lengua nativa y en algunos casos se nota. O sea, en otros no, escriben muy bien y si no te dicen que no es, ni te enteras. Pero en algunos casos, en fin, que os vais a encontrar mucha diferencia de calidad y es, como digo, muy propio de esta literatura. También es muy propio que sean series largas, ¿vale? Yo no sé si es por la herencia que tienen o la raíz que tienen con el mundo de la fantasía, donde ya sabéis que las trilogías del Señor de los Anillos son la ley prácticamente. Si quieres escribir un libro de fantasía parece que casi estás obligado a escribir una trilogía, cuanto menos, si no más larga. Pero también yo creo porque el tipo de literatura que es de ir avanzando a través de misiones y de ascendencia de poder del protagonista, invita mucho a escribir una historia tras otra. ¿De acuerdo? Entonces suelen ser series largas. Eh, la pena, pues que a veces el autor pierde un poco el rumbo respecto a la historia o llega a un punto en el que, o por lo menos a mí me parece, que se hacen un poco reiterativas y un poco cansinas, ya siempre en la misma batalla para un final similar, desde mi punto de vista. No, obviamente no todos los autores, no todas las historias y depende un poco del humor que te coja, como todos los libros, o por lo menos así me pasa a mí. No es lo mismo leer un libro una temporada que otra. Un libro que no me ha gustado en enero, a lo mejor lo retomo en octubre y me parece maravilloso y me lo acabo leyendo y acabo leyendo todo lo que tiene ese autor. Me ha pasado más de una vez, o sea que ojo con esto. Eh, entonces, a ver. Es una literatura escapista, como toda fantasía y ciencia ficción, donde un personaje normal que lleva una vida anodina y aburrida se encuentra de repente protagonista de una gran historia. Creo que esto es algo que nos gusta a todos, el soñar cómo podríamos ser, a dónde podríamos llegar si nuestras circunstancias hubieran sido diferentes.
Te deja también, por lo menos a mí, me deja esperando el momento en el que el mundo virtual mejore, que realmente el metaverso del que ahora se habla tanto y que nos están vendiendo por todas partes se haga real, donde tengamos una alternativa a el mundo a veces enormemente aburrido y monótono que vivimos, el mundo que nos rodea. Eh, y que podamos, por tanto, a través de este mundo virtual, acceder a otras vidas, vivir otras vidas y llegar a otros mundos. En fin, es un sueño bonito que espero y creo que llegaremos a ver todos en un futuro no muy lejano. Es en el subgénero de estos juegos, de estos libros de la literatura, en el subgénero donde el libro se desarrolla en un mundo virtual, se plantea también la idea de la la compresión temporal, es decir, donde una hora de juego corresponde a unos minutos en la vida real, o de hecho de otra forma, cuando estás una hora jugando en el mundo real, pero dentro del juego puedes vivir en esa hora o bien 2 horas o bien 2 días, es decir, depende un poco de la compresión que te plantee el autor. Lo que permite, claro, abre puertas a un montón de ideas en todos los terrenos, porque si de repente puedes expandir y jugar o disfrutar durante muchísimo más tiempo por el precio de un poquito de tiempo de tu vida, bueno, pues la verdad es que te lleva a pensar y a valorar de otra forma esto. Pero también te plantea otro tipo de futuro. Un futuro donde parte de nuestra vida se desarrollará en mundos virtuales. No solo porque juguemos, sino porque trabajemos en esos mundos. La idea es que llegará un punto en que si esto va adelante, si este mundo virtual se hace real, donde merecerá la pena económicamente, donde será más rentable que trabajes. Pensad en la aplicación de la compresión temporal que estamos hablando en el mundo laboral, para lo bueno y lo malo. Que trabajes en el mundo virtual. En vez de ir a tu oficina físicamente, te desplaces virtualmente a tu oficina y desarrolles tu trabajo y en menos tiempo de la vida real. Tu cuerpo vivirá unas horas que tu mente no viva. Claro, también las consecuencias que puede tener esto, bueno, la verdad es que te causa muchísimas preguntas. Como todo avance humano, es un planteamiento que asusta un poco, porque como tantas otras cosas, puede tener grandes aplicaciones y unos efectos absolutamente desastrosos, aplicaciones muy negativas. ¿Qué será? ¿Cómo ocurrirá? Por ejemplo, uno de los efectos negativos que más se acusa a este tipo de planteamiento es la pérdida del contacto humano. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto es real el miedo? No es interacción humana la que se da dentro del juego, cuando interactúas entre avatares, y más si las diferencias entre tu cuerpo físico y tu cuerpo virtual de cara a sentimientos, a tu vida mental, si no es física, pues sean prácticamente nulos. La verdad es que te iba a preguntar. También es verdad que esto también causa miedo porque a su vez causa, bueno, puede ser causa de un montón de pesadillas. Pensar en todo lo que es la explotación de todo tipo que se puede dar en este sentido, desde la explotación sexual a los crímenes, bueno, en fin, es infinito el tema. Al final creo que como todo los descubrimientos que hemos ido desde el principio desarrollando los seres humanos, es el uso que hagamos de ellos, es lo que va a marcar si va a ser bueno o malo, y creo que al final será una mezcla de ambas, como suele ocurrir casi siempre. Y los autores que escriben esto, que muchos de ellos son muy jóvenes, no todos, pero algunos de ellos son muy jóvenes, intentan reflejar esto, cómo lo ven ellos, intentan reflejar las luces y las sombras de este nuevo futuro que puede que sea nuestro futuro. Espero que hayáis disfrutado de mis divagaciones mentales sobre este género. En los siguientes capítulos os iré hablando de autores y obras en concreto dentro de este género, y posteriormente, bueno, depende cómo me dé el humor, cambiaremos de género y hablaremos de otros libros y otros autores. Bueno, hasta otra.